nombre de Jesús. Así que doy la bienvenida en este tiempo de reflexión a todos los hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Amén. La base bíblica que leímos en Efesios capítulo 4, verso 11 al verso 16, nos declara que el que hace la elección es Dios. Amén. Y que es importante pues tener en cuenta que el que elige a sus hombres para capacitar a su cuerpo es Dios. Amén. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Amén. Con un propósito. Y ese propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén, iglesia. Y fíjese que es un propósito muy claro. Bueno, ¿cuál es la obra del ministerio? Porque muchas personas creen que la obra del ministerio es llegar a ser pastor. Eso es lo que mucha gente cree, ¿no? Cuando le hablan de la obra del ministerio, para hasta que lleguen a ser pastores. Realmente la obra del ministerio de Cristo aparece en el verso 13 de Efesios capítulo 4. Abra su Biblia, por favor. Y usted que está también allá a través de las redes sociales, abra su Biblia y vamos a encontrar allí la obra del ministerio. Dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Y eso tiene un propósito. Bueno, ¿cuál es el propósito de que los cristianos tengan un crecimiento como ese? Dice, para que dejen de ser niños que son arrastrados, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Y entonces dice, teniendo ese conocimiento, entonces prosigamos ¿a qué? Al crecimiento. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos. Y dice, crezcamos en todo. Amén. Crezcamos ¿qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y es importante minimizar lo siguiente, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que nos hace pensar que aquí no todos van a ser pastores. Amén. Pero todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Lo que nos hace analizar, y es que en un cuerpo no todos los miembros del cuerpo cumplen la misma función, sino que cada miembro tiene una función en particular, y ese miembro en el cuerpo cumple una función extraordinaria. Por lo tanto, cada miembro debe ir creciendo de acuerdo al crecimiento que da
Dios. Amén. La palabra crecer es avanzar, seguir. Y en el universo en que vivimos, todos los seres vivos crecen. Y cuando alguno no lo hace, hay preocupación, tanto en los padres, en todos los aspectos. Si el campesino siembra la cosecha y no crece, hablemos del plátano, siembra el ñame del plátano y no da crecimiento, se preocupa. ¿Y qué hace? Le echa abonito. ¿Con qué propósito? Que crezca. ¿Para qué? En el futuro recibir un resultado. Cuando su niño, usted está, dele comida, dele una cosa, dele la otra y no crece, usted se preocupa. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este muchacho, lo lleva al médico, recibe medicamentos, pero no crece, usted se preocupa. Si miren, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Será que está enfermo? ¿Tiene un problema? Porque lo normal en un ser humano es que crezca. Amén. Así sea para los lados, pero que crezca. Gloria al nombre del Señor. Claro, si usted le está dando comida, bueno, ¿y para dónde la echa? Este muchacho no crece. Algunos no crecen mucho de estatura, pero crecen para los lados. Y cuando eso no se da, hay preocupación. Así que es importante que tengamos en cuenta, amados hermanos, que usted y yo hemos sido llamados a crecer. En todos los aspectos. El empresario trabaja duro, trabaja y ve que la empresa no prospera, se preocupa. ¿Y aquí qué es lo que está pasando? Hay que mirar dónde es que está el problema. Amén. De igual manera en la obra de Dios. De igual manera, cuando uno está trabajando, analiza que hay poco crecimiento, uno se preocupa y uno siempre dice, ¿dónde estará el problema? Porque la Biblia nos enseña que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando uno como pastor comienza a desempeñar la labor y uno se da cuenta que hay poco crecimiento o que el crecimiento no se da de acuerdo al ritmo que uno trabaja, uno se preocupa y a veces uno se cuestiona y uno dice, ¿dónde es que estoy fallando? ¿Seré yo? ¿Será la iglesia? ¿Qué es lo que ocurre? Porque hemos entendido que los cristianos hemos sido llamados a crecer. Demos gloria al Señor. Y en la vida cristiana hemos sido llamados a eso, a crecer. Amén. Abra su Biblia, por favor, allí en Efesios capítulo 4, verso 13. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Primer punto en el que el cristiano debe crecer, en la fe. Amén. El cristiano debe crecer en fe. Cuando el cristiano no crece en fe, comienza a aparecer la duda. Y la enemiga número uno del cristiano es la duda. La número uno. Abra su Biblia, por favor, en San Marcos capítulo 16, verso 14. Encontramos en la palabra del Señor algo muy bonito. Dice la Escritura, finalmente se apareció Jesús a quienes, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué fue lo primero que les hizo cuando se apareció? Les reprochó la incredulidad. Amén. Amén. Segundo enemigo del cristiano, dureza de corazón. Ahí está el texto. Segundo enemigo del cristiano, dureza de corazón. ¿Por qué Jesús le reprende la incredulidad a los apóstoles y luego la dureza de corazón? Número uno, porque entre ellos habían algunos que eran incrédulos, no creían. Ejemplo, Tomás. Y habían otros que eran duros de corazón, es decir, no querían dar su brazo a torcer. En otras palabras, en términos espirituales, no querían dar su creencia a torcer, sino que oían y no ponían en práctica. El enemigo número uno de todo cristiano es la incredulidad.
El enemigo número 2 es la dureza de corazón, porque oyendo el consejo no lo reciben y no lo ponen en práctica. La duda se apodera de ellos y se les endurece el corazón como el de Faraón. De tal manera que llega el tiempo en que el corazón del cristiano se entenebrece. ¿Y qué es entenebrecerse? Oye, pero no hace. Oye, sabe qué hay que hacer y en vez de hacer no practica, sino que critica. ¿Y por qué? Porque su corazón se vuelve entenebrecido. Y vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 17 al 20. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que entenebrecido. Oiga, cuando a alguien se le entenebrece el corazón, dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Así que el poner el corazón endurecido, hermano, lleva al cristiano al borde de la perdición. Cuando a un cristiano se le endurece el corazón para no prestar atención a la voz de Dios, su corazón se entenebrece. Y cuando el corazón se le entenebrece, se convierte en un impío. Y cuando se convierte en un impío, la gracia de Dios se aleja de ese cristiano. Lo que quiere significar que queda en desgracia. Y no hay nada más terrible que una persona en desgracia. ¿Y eso por qué? Dice el verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. No era que no eran sensibles, sí lo eran, pero por la dureza de su corazón perdieron la sensibilidad. Y se les predicaba la palabra y ya no sentían nada. Y se les hablaba de Cristo y les valía un poco. Y se les predicaba a Cristo y se les aconsejaba y a ellos les daba lo mismo si le hablaban de Cristo o no. A tal punto que comenzaron a hacer pecado y les importaba si la presencia de Dios estaba con ellos o no. Les decían: el Señor Jesucristo viene para salvar, y les interesaba el temor a Dios. ¿Y eso por qué? Endurecieron su corazón. La fe se les embotó y llegaron a tal punto, hermanos, que comenzaron a hacer de toda clase de impureza. Pero dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Verso 13: que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aleluya. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, que lleguemos a ser varones y mujeres perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando alcancemos ese grado de crecimiento en nuestra vida, ninguna dificultad, ningún conocimiento humano nos podrá separar de Cristo. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Mire, los cristianos hemos sido llamados a crecer en el área material. Yo no he entendido por qué un cristiano tiene que mantener a toda hora llevado de la rumba. No hay, no tengo, es que no, yo no puedo, no, es que, y a toda hora no, y no, y no hay, y no hay. Uno encuentra cristianos con esa calidad. Son hijos de Cristo, pero en todo momento no hay, no tengo, no puedo, ya no sé qué hacer. ¿Para dónde corro? A ver qué hago. Yo quiero invitarle con todo el respeto que usted se merece, hermano que está aquí, y los que escuchan a través de las redes sociales. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios capítulo 10. Y vamos a confrontar nuestra vida con lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Libro de Proverbios, el capítulo 10. Confrontemos en esta mañana nuestra vida, en esta hora. Si por allá en Asia es de noche, entonces confrontemos en esta noche, gloria a Dios,
nuestra vida con lo que la palabra de Dios nos enseña, o en cualquier parte del mundo, el horario que sea, confrontemos nuestra vida en este momento, aquellos que oyen nuestra vida con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 22. ¿Cómo dice? Wow. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué más? No añade tristeza con ella. Si usted y yo somos hijos de Dios y tenemos la bendición de Dios, ¿por qué andar tan alcanzados? ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Yo una vez me lo pregunté. Y bueno, si yo soy hijo del Rey de Reyes, ¿por qué yo tengo que andar alcanzado? Si mi papá es el dueño de la plata y del oro, ¿por qué yo tengo que andar de cualquier manera? Si según tengo un título de príncipe, ¿por qué andar de cualquier forma? Parece ser que a muchos hijos de Dios la fe le está menguando. Parece ser que muchos hijos de Dios, aunque son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que ganan, la bendición que Dios le da, no la saben administrar. No es que Dios no les dé, sino que a veces no la saben administrar. Y a veces se busca la bendición en otra parte. Pero la Biblia dice aquí: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando hablamos de la bendición de Dios, tenemos que prestarle mucha atención al texto, porque algunas personas, cuando oyen bendición, se les pasa el signo peso por el rostro, si es Colombia, si es Chile, si es México, que allá se usa el peso. A otros se les pasa el signo de dólar por el rostro cuando oyen hablar de bendición de Jehová. A otros se les pasa el signo del euro, y así sucesivamente en cualquier país donde me escuchen en este momento. Cuando hablan de bendición de Jehová, enseguida se imaginan dinero, y de una a la cabeza se le va el signo plata, billete. Déjeme decirle que la bendición de Dios no en todo tiempo es dinero, porque hay bendiciones de sanidad. Gloria al Señor. Es verdad, hay bendiciones económicas, y eso no lo podemos negar, pero las bendiciones de Dios van más allá que una simple moneda, que un simple billete. Alabanzas al Señor. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener cuentas bancarias aquí en Colombia, en Suiza, en Europa, en todo el mundo, y que llegue el momento que no pueda sanar su propio cuerpo? Tiene mucho dinero, pero el dinero no le sirve para nada. Para sanar su cuerpo, ¿de qué le sirve? De nada. Alabanzas al Señor. Pero el texto dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Es importante tener en cuenta entonces, amados hermanos, que si somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos andar como príncipes que somos. Y eso indica aprender a administrar la bendición de Dios. Amén. Quiero invitarle entonces, por si no lo había descubierto, para que abra su Biblia en San Juan capítulo 15. Por si usted no lo había descubierto hasta ahora, que siendo hijos del Rey de los Reyes, que siendo príncipes, alabanzas al Dios Todopoderoso, Él nos ha dotado de sus bendiciones, y que es necesario que esas bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros dejemos que nos alcancen. Amén. Y abra su Biblia en San Juan capítulo 15. Versículo 5 al verso 7. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en ese primer versículo hay que prestarle atención, porque mucha gente dice estar con Dios, dice ser de Dios, dice vivir con Dios, pero no es así.
¿Y qué es lo que quieren de Dios? Bendición, bendición, bendición. Pero buscar de Dios, no, eso no. Eso no es para mí, eso es para los evangélicos. Pero quieren bendición. ¿Sí o no? No, eso no es para mí, eso es para los evangélicos. Pastor, oré por mí para que Dios me bendiga. Yo oro y puedo orar mucho, pero si usted no se dispone a recibir la bendición de Dios, no la va a recibir. ¿Y cómo la recibo? Abra su Biblia ahí en San Juan capítulo 15, verso 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Así que para recibir las bendiciones de Dios hay que permanecer en Dios. Y el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. La clave del éxito para recibir las bendiciones de Dios están en ser obediente a la palabra de Dios. Alguien da una alabanza al Señor. La clave del éxito para recibir las bendiciones de Dios están en permanecer obedeciendo a la palabra de Dios. Aleluya. Oiga, cuando yo obedezco a la palabra de Dios y no tengo dinero, entonces, Señor, yo necesito. Amén. Y no me da vergüenza decirle: Señor, no hay. Ayúdame a solucionar este problema porque no tengo. Bueno, ¿y por qué lo hago? Oye, pastor, si es descarado. No, eso no es descaro. Es que Él dijo: si permaneces en mí, pídeme lo que quieras. Amén. Señor, se me está acabando los zapatos, necesito un par de zapatos nuevo y bueno. Pastor, a mí como que me da pena pedirle eso a Dios, porque son como cosas de tercera. No es cuestión de cosas de tercera. Si Él es mi papá, cuando el niño se le acaban los zapatos, ¿a dónde corre? ¿Ah? ¿Para dónde corre cuando al niño se le acaban los zapatos? Cuando al niño se le acaba la camisa, ¿para dónde corre? ¿Para dónde papá? Cuando el niño tiene hambre y no encuentra manera, ¿para dónde corre? Papá y mamá, que le solucionen el problema. ¿Por qué cuando usted y yo tenemos necesidad no correr a donde está papá? Amén. Es importante tener en cuenta que el versículo declara: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pídanme lo que quieran y será hecho. Amén. Pídanme lo que quieran y yo lo haré. Pero la clave de ese éxito es permanecer en la palabra. No podemos andarnos volando en conducto. No, hermano, no, hermana. Permanezcamos en la palabra y las bendiciones de Dios llegarán a usted, llegarán a mí en abundancia, y todo tipo de bendición de lo alto. Amén. Disponte a permanecer en Dios, vas a crecer en todos los aspectos. Amén. Fíjese que en el aspecto material la Biblia nos enseña: si permaneces en mí, pídeme lo que quieras. Señor, yo necesito que usted me ayude a terminar mi casa. Señor, necesito que usted me dé para construir mi casita. Señor, necesito un lote si no lo tiene. Estamos hablando del aspecto ¿qué? Material. Amén, iglesia. Señor dice en su palabra: si ustedes me obedecen, yo derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo lo haré. Reprenderé por ustedes al devorador y vuestra vino será estéril. Lo que toque en sus manos lo voy a prosperar, pero permanezcan en mi palabra. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que, amado hermano y hermana, Señor, estoy enfermo. Hermana, Señor, estoy enferma. Pues hay que decirle al Señor que está enfermo. Pastor, pero si no sabes por qué no me sana. No es que por qué no me sana. Es que dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. A veces la gente dice: Señor, es que yo quiero vestir bien. Es verdad, quiere vestir bien. Dios le manda la bendición, pero no compra la ropita. Amén. Y usted ve que el inconverso dice: el pastor tiene plata, mira cómo viste bien. Ay, ¿cómo no si es el pastor? ¿Sí me va a entender? Y Dios le manda la bendición y en vez de gastársela
en ropita, va y la gasta en aguardiente. Y en vez de llegar con una mejor pinta a la casa, llega con una peor pinta. Todo partido la camisa, el pantalón vuelto nada, vuelto un desastre y hasta vomitado. Pero usted lo oye diciendo en la calle: pastor, viste bien, claro, ¿por qué no? Si de las bendiciones que Dios me da, yo aparto para comprar la pechita. Amén. Y a veces muchos piensan que es que uno va y mete la mano y tiene ahí el bojote de plata. Y saca y va y compra y una cosa y la otra. No, nos toca ahorrar. Y hay que aprender a administrar las bendiciones de Dios. Amén, iglesia. Demos gloria al nombre del Señor. Si le pides a Dios para algo, invierte cuando Dios te dé en ese algo que le pides. Hay gente que comienza a pedirle a Dios y en todos los cultos le pide lo mismo, le pide lo mismo. Señor, dame esto porque yo quiero esto. Está orando y le pide lo mismo. Y Dios le envía la bendición y cuando la bendición llega se le olvida que le estaba pidiendo algo a Dios. Y entonces le salen una cantidad de parapetos y cuestiones y no necesitaba esa cosa, pero cuando le llegó la bendición, ay, se acordó, ay, verdad, eso está bonito, eso está bueno. Después que se le acaba la bendición económica, otra vez: Señor, dame para esto. Debiera Dios agarrar un látigo. Si bueno, y no te lo di. ¿Por qué no aprovechaste la bendición? Necesitamos aprender a manejar bien las bendiciones que Dios nos da. Por esa causa es que muchos cristianos, hablo en particular, muchos cristianos a veces no prosperan. Porque su Dios los bendice y ellos no saben administrar la bendición. Es importante que aprendamos a administrar la bendición que Dios nos da. Hermano, el Dios que tenemos no es injusto. Te da lo que necesitas y siempre un poquito más. ¿O no le ha pasado? ¿Cómo le fue en la pandemia? Sí, ¿cómo le fue? ¿Pasó hambre? ¿Ah? Yo creo que a ningún cristiano, a ningún evangélico de esta iglesia le faltó la bendición de Dios. A ninguno. Llegaba por un lado, llegaba por el otro. Hermano, por la gracia del Señor, gente que yo no conocía: pastor, vaya, retire un girito, vaya, pastor. ¿Y usted quién es? No, pastor, no se preocupe. Yo pasé un día por allá por Puerto Nariño, vi la iglesia y ahora quiero mandarle esta bendición. Mándeme su número de cédula. Uno todo escamoso, porque imagínense, en plena pandemia pidiendo la cédula de uno. Ajá. Pastor, es que le quiero mandar una bendicioncita. No es mucha, pero Dios me puso en el corazón que debía compartir esta bendición con usted. Ah, bueno, manda la cédula. Voy a ver la bendicioncita: 400,000. ¿A quién se le debe eso? Al Dios Todopoderoso. Y ella me dijo: pastor, es para que se compre un mercadito para usted con la familia. De pronto no le va a demorar mucho para que se lo compre. Llegó la bendición. Y Dios sabía que estamos necesitándola. Amén. ¿Y qué cree usted que hicimos? ¿Ah? Voy de una vez. Ellos quedaron allá en el Hípera y Lugüe. Allá quedaron. Compramos la bendición y nos quedó otro poquito a la mano. Y pudimos disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén, hermano. Hay que aprender a administrar la bendición que Dios nos da, sea poquita o sea mucho. Si yo no aprendo a administrar la bendición de Dios, mi crecimiento, en vez de ser un crecimiento, va a ser decrecimiento. Voy a decrecer. ¿Y por qué? No sé administrar. A veces la gente le pide a Dios: dame más, quiere bastante. No ha aprendido a administrar lo poco. ¿Cómo va a recibir mucho? Hay que aprender a administrar lo poco. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al que vive por los siglos. Ahora, esto es hablando del crecimiento en el área material. Y todas las áreas deben crecer en el creyente. Pero el área más importante en el cristiano es el área espiritual. Ese es el área más importante del crecimiento. Ahora subir en Efesios capítulo 4, verso 16.
Y es importante que le prestemos atención a esto. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en quién? ¿Ah? ¿Crezcamos en qué? En todo. Dice, crezcamos en él todos, o dice crezcamos en. Crezcamos en todo, pero dice en aquel que es la cabeza. Es decir, usted y yo estamos llamados a esto, pero hay que hacerlo en Cristo. O sea, y alejado de Cristo, pastor, no voy a crecer. No va a crecer. Y tu crecimiento será, si lo hace fuera de Cristo, será para destrucción. Vamos a comprobarlo en la palabra de Dios. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El crecimiento de este edificio debe ser en Cristo y debemos crecer unidos. No te sueltes de Cristo. Amén. ¿Y cómo estoy unido a Cristo? Cuando amo a la iglesia, cuando me preocupo por el beneficio de la iglesia, cuando me preocupo por el crecimiento de la iglesia, cuando yo no quiero crecer solo, sino que quiero que también crezca la iglesia. Bueno, ¿y por qué, hermano? Porque unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando hablamos del crecimiento de un cuerpo, a una persona solo le crecen los ojos y los demás no. ¿Ah? ¿Usted ha visto que una persona comienza a crecer y nada más le crece el brazo? Y su brazo mide 3 metros y lo demás chiquitico. ¿Ah? Solo le crece una pierna de un lado y lo demás no crece. Si a usted le crece la pierna de un lado, la derecha, y la izquierda no le crece, tiene problema. Porque es un crecimiento íntegro. El cuerpo humano crece íntegramente. Cuando algo se detiene, tiene problemas y necesita medicamento. Si en términos espirituales usted no está creciendo, necesita la medicina. La medicina para todo problema espiritual se llama Jesucristo. Demos gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios, dice la Escritura, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, oiga, ayuda mutua, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, iglesia. Ahora, ¿por qué el crecimiento más importante en un cristiano es la parte espiritual? Porque ese crecimiento trasciende a la eternidad. Si usted crece en todo lo demás y la parte espiritual se queda sin crecer, usted está pronto a trascender a la eternidad sin Cristo. Pero es importante que ese crecimiento espiritual dependa de Dios. Que su crecimiento no dependa del pastor, sino que dependa de Dios. Amén. Ahora su Biblia en la carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Nos muestra la palabra del Señor que unos hermanos estaban discutiendo entre ellos. Algunos decían, es que yo soy de Pedro. Otros decían, ve, a mí me bautizó Pablo. No, a ver, ¿quién dijo que Pablo es mejor que Pedro? No se puede ver en asunto conmigo. Otros, no, cálmense, que Pablo ni que Pedro. A mí me bautizó Apolo, mejor. Tremendo maestro de la palabra. Y comenzaron su problema. Otros decían, ve, yo soy de Cristo. Pareciera que el que dijo yo soy de Cristo estuviera mejor, ¿sí? Pero no, estaba igual que los demás. Porque se ponían a pleitear, a discutir. El uno yo soy de Pablo, el otro yo soy de Pedro, el otro yo soy de Apolo, el otro yo soy de Cristo. Así que entre ellos tenían una rivalidad.
Y oiga lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Simples servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que tu crecimiento, nuestro crecimiento, no dependa del pastor, dependa de Dios. Que usted y yo nos dispongamos a agarrarnos, a asirnos de Cristo para tener un crecimiento favorable, excelente, de acuerdo a la palabra de Dios. Si no nos sujetamos a la palabra de Dios, nuestro crecimiento va a ser en vano. Pero si nos sujetamos a la palabra de Cristo, nuestro crecimiento va a ser genuino, verdadero y resultará en vida eterna. Alguien da un aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo tiene que corregir a aquellos hermanos de la iglesia primitiva diciéndole: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un crecimiento espiritual. ¿Por qué debo prestarle atención a ese crecimiento? Porque lo da Dios. Amén. Ahora, para tener un crecimiento espiritual excelente, se necesita tener un nacimiento espiritual. Amén. Si no hay un nacimiento espiritual, no puede haber un crecimiento espiritual. Y aunque usted y yo peleemos con el creyente para que actúe, ande, viva como creyente, hermano, no puede andar como creyente alguien que no ha tenido un nuevo nacimiento. Tendrá actitudes de creyente, pero no podrá vivir como un verdadero cristiano. No podrá actuar como un verdadero cristiano. No podrá permanecer en el evangelio como un verdadero cristiano. ¿Y por qué? Porque su nacimiento no vino de parte de Dios. No fue espiritual. De pronto fue de emoción. De pronto fue de material. Y creyendo haber estado convencido de su fe en Cristo, tomó la decisión de perseverar en el evangelio. Pero no se podrá cimentar bien si su nacimiento no es espiritual. Por eso la invitación en esta hora es a que cada cristiano se examine a sí mismo y comience a revisar su vida cristiana y analice si ese crecimiento que tiene lo viene dando Dios o es por la emoción de que es mi pastor, es mi amigo, es mi pana, como se dice en algunos lugares. Él es tremendo pastor y no aprenda a depender del pastor, sino que aprenda a depender de Dios, porque cuando el crecimiento lo da Dios, será un crecimiento lleno de éxitos. Alabanzas al Señor. Amén, iglesia. Nicodemo tenía un crecimiento según la ley. Y los judíos de aquel entonces, Anás, Caifás y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, tenían un crecimiento según la ley. Y se habían apegado mucho a la palabra de Dios, pero no recibieron a Cristo. Nicodemo un día dijo: los efectos que produce ese hombre son efectos de Dios. Y se acercó de noche y le dijo: Señor, tú has venido de Dios como maestro. Es que nadie puede hacer las cosas que usted hace si no está Dios con él. Nicodemo tenía un lente óptico para observar a los hombres de Dios. Amén. Le tiró unas flores ahí a Cristo y Cristo cogió las flores, pero después que cogió las flores le dijo: Nicodemo, venga, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, ¿y cómo se puede hacer esto? Jesús entendió que Nicodemo no había tenido un nacimiento según el Espíritu de Dios. ¿Puede acaso un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de mamá y volver a nacer, Señor? Y Jesús le dice: Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no has entendido esto? Y le vuelve a decir: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Más azulito quedó Nicodemo, más extraviado quedó. Señor, ¿cómo es este asunto? ¿Eres tú maestro en Israel y no has entendido esto?
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabanzas al Rey de la Gloria. Es importante, hermano amado, que entendamos que el nuevo nacimiento no se produce cuando uno se bautiza. El bautismo debe ser el resultado del nuevo nacimiento. Hay gente que se ha bautizado pero no ha nacido de nuevo. Y es importante que entendamos en esta mañana que el hecho de que me bauticé, ya tengo un nuevo nacimiento. Cuando Jesús dijo de agua y del Espíritu, no dijo de bautismo en agua y de bautismo en el Espíritu Santo. No dijo eso. El que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ese nacimiento es por la palabra de Dios. Y quiero invitarlo para que se dé un pasoncito por la primera carta de Pedro 1, primera carta capítulo 1, versos 23 y 25. Para que un niño crezca en el vientre de una madre, primero tiene que ser engendrado. Y para que llegue a ser adulto, primero tiene que nacer. Así los cristianos, primero somos engendrados por la palabra de Dios. Y nacemos por la palabra de Dios. Y si el nacimiento se da por la palabra de Dios, permaneceremos para siempre. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña aquí en la primera carta de Pedro. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya encontró el texto? Capítulo 1, dicen las Sagradas Escrituras, versículo 23 al verso 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén, iglesia. Aleluya. Así que dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Oiga, qué bonita palabra. Un creyente debe ser engendrado por la palabra. La palabra de Dios cae al corazón de esa persona y queda engendrado por la palabra. Su nacimiento debe ser un nacimiento dado ¿por qué? Por la palabra. Dice el texto: hemos sido renacidos. ¿Qué significa la palabra renacer? Volver a nacer. Este nuevo nacimiento indica que tuvo un nacimiento espiritual. Y si el cristiano tuvo un nacimiento espiritual, entonces compagina con lo que Pablo le escribe a los hermanos en la segunda carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo ¿qué? 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso compagina con lo que el apóstol Pablo les enseña a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, en el verso 15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe abandonar el pecado, debe abandonar la maldad, debe abandonar la fornicación, el adulterio, debe abandonar la mentira y seguir la verdad, seguir a Cristo, para que así tenga un verdadero crecimiento según lo da Dios y no según los hombres. Amén, iglesia. Nuestro nacimiento es espiritual, por lo tanto nuestro crecimiento debe ser espiritual. Amén. Amén. Abra su Biblia en Colosenses 2:19, por favor. Se nos agotó el tiempo. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 19.
Gloria al nombre del Señor. ¿Encontró el texto? ¿Cómo nos enseña la palabra de Cristo? Wow, oiga, qué texto bonito. Amén. Y es que la Biblia dice en el verso 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe. Yo les decía que es importante que al creyente le crezca ¿qué? La fe. Y es que en Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. Por eso cuando usted llegue toda duda, repréndala en el nombre de Jesucristo. Dice: en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no ha sido de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Alabanzas al Señor. Hermano, la gente ayer celebraba amor y amistad. Y usted, la gente corriendo, amor y amistad de una manera que celebren. Hay que celebrarle culto a Cristo. Amén. Hay que adorar al Señor. Y tú no celebras amor y amistad. ¿Y algún problema? ¿Sí me hago entender? ¿Y algún problema? Aquí hay que celebrar culto a Cristo. Si Él lo celebra, el problema es de Él. Si usted no lo celebra, no, el problema es mío, que yo no lo celebro, es el problema mío. Amén. Pero la gente a veces juzga. Y juzgan al uno porque lo celebra, y juzgan al otro porque no lo celebra. Cristo dice: ninguno te juzgue en día bueno, luna nueva, nada de eso. Agárrate de Cristo. Amén, iglesia. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, necesitamos agarrarnos de Cristo. Y cuando nos agarremos de Cristo, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Nada que sea nada. Porque usted y yo hemos sido libertados por Jesucristo. Y hemos sido llamados a tener un crecimiento espiritual. Alabanzas al Señor. Amén. Y hay que crecer. Para crecer en lo espiritual debo orar. Hay que crecer en la oración. ¿Cuánto estás orando ahora mismo diario? Pastor, 20 minutos. Bueno, tenés que crecer más. Que sean 30. Amén. Hay que crecer en el ayuno, fortalecerse. ¿Cuántas veces estás ayunando al mes? Pastor, medio día. Bueno, que sea uno. Porque hoy la gente casi nunca ayuna un día, sino medio día. Estoy ayunando un día al mes. Bueno, que sea un día. Voy a arrancar a meterme a buscar de Dios. Es que yo quiero conseguir esto. Claro, pero hay que meterse a buscar de Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Cuánto estoy leyendo la Biblia? Un capítulo por día. Bueno, voy a leer 2. Porque sí hay tiempo para leer 2. Recuérdese que a veces se le pierde 1 hora en el celular, 2 horas en el celular. Porque cuando uno se pega el celular no se quiere quitar. Y ve, y aquí está fulano. Y el ojo nunca se cansa de ver y salir. Ay, aquí está Perencito. Y sigue pasando la página y lee y mete la mano. Y el video demora 15 minutos y se ve eso y lo pasa y mete y se ve el otro y ese lo invita a otro. Y cuando viene a ver tiene 3 horas perdidas en el celular. ¿O no le ha pasado?
Qué bonito que usted comience a orar y mientras más ora, más se enamore de su Dios. Y mientras más se enamora de su Dios, más crece su fe. Y mientras más crece su fe, se va la incredulidad. Y cuando la incredulidad se va, llega fe de lo alto. Y cuando crece mi fe, mi estatura espiritual avanza. Y cuando mi estatura espiritual avanza, me fortalezco. Y cuando me hago fuerte, nada me podrá separar del amor de Cristo. Alguien glorifica al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, nuestro crecimiento más que todos debe ser espiritual. Pero a veces queremos crecer bastante en lo material y crezcamos y echemos para adelante y más casa y más carros y más negocio y más una cosa y más lo otro. Y entre más me lleno de las cosas materiales, más me alejo de lo espiritual. Porque si tengo un negocio más grande y más grande, menos tiempo me va a quedar para irme a llorar. Menos tiempo me va a quedar para irme a orar. Llego cansado y me postro a orar y termino roncando y no oro nada. Y me levanté y creo que oré bastante. Uy, porque vi el reloj y son las 2 de la mañana. Y yo me puse a las 9 de la noche. Dios mío, yo sí oré. Aleluya, me siento poderoso. ¿Cuán poderoso? Vaya, revise la sábana. Bien babiada de lo dormido que estaba. Estaba dormida. Llegó muy cargado de tanto trabajo que tenía. Es importante que usted y yo meditemos nuestro tiempo y busquemos más de Dios en la oración. Amado hermano, amada hermana, se viven tiempos difíciles y queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos tener crecimiento en todos los aspectos, pero a veces se nos olvida el aspecto más importante, el aspecto espiritual. Yo quiero invitarles a estar en pie en esta preciosa hora en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí hay 2 textos que quiero leer con cuidado para culminar. Mientras usted se va levantando, yo quiero leer estos textos en el nombre del Señor. Me parecen de suma importancia. El primero está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 1 y el versículo 2. Allí de pie, oiga cómo dice la Escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 4:11 al 13. Dice la Escritura: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero culminar diciendo: usted y yo somos el ejemplo a seguir en Cristo de aquellos que no lo conocen. De acuerdo a tu comportamiento, mucha gente se salvará. De acuerdo a tu comportamiento, o mucha gente se perderá. Ministro del Evangelio que escucha en esta hora, es tiempo que saques tiempo para buscar de Dios. Es tiempo que saques tiempo para leer la palabra. Es verdad que te has crecido, tienes muchos compromisos, pero tu mayor compromiso es ser responsable con Cristo. Hermano diácono que me oye en este momento, es importante que entendamos que tu responsabilidad mayor es con Cristo y que de ti depende tu salvación, porque Cristo pagó el precio en el Calvario. Dice el texto: ten cuidado de ti mismo. Tienes muchas cosas a tu cuidado y le dedicas mucho tiempo a esas cosas que tienes a tu cuidado, pero te estás descuidando a ti mismo. Oh líder del Señor, piensa que tu crecimiento espiritual debe ser primero. Si yo no tengo para dar, ¿qué voy a dar? Hermanos, de un tanque vacío, ¿qué se puede extraer? ¿Ah? Nada. Hay que llenar primero el cántaro
Si quieres el cántaro, si quieres extraer agua, tienes que llenar el cántaro primero de agua. Amén. Si quieres dar de Dios, tenemos que llenarnos de Dios. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor que queremos crecer. ¿Dónde están los que quieren crecer en esta mañana? Yo quiero invitarle a estar de pie, los que están sentados, y aquel que está en su hogar, aquel que va en la calle, aquel que va escuchando la palabra. Ahí donde te encuentras puedes decirle al Señor: Señor, necesito que me des de ti porque quiero crecer. Oremos en este instante. Soberano Jesús, bendito Padre Celestial, tú eres el Rey y nosotros somos tus siervos. En esta preciosa mañana, Señor, ruego que nos ayudes a seguir creciendo más que en todo, en lo espiritual. Que tu palabra haya cabida en nuestras vidas, que podamos ponerla por obra, que tengamos un crecimiento espiritual enorme, que los demás puedan decir: vea cómo han crecido en la palabra del Señor. Aquel que llegó a la iglesia siendo nadie, cómo Dios lo ha transformado y es un predicador del evangelio. Hoy es una predicadora. Qué mujer ejemplar, qué hombre lleno de la unción de Dios. Oh amado hermano y amada hermana, procura crecer, que tu vida crezca en lo espiritual, que haya autoridad de parte de Dios en tu vida, que la bendición de Dios se vea reflejada en todo, pero sobre todo en lo espiritual, que podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y que nada ni nadie nos separe de la gracia del Señor. Jesús Nazareno, en esta mañana te damos gracias, bendecimos tu nombre y rogamos de parte tuya tu gracia y tu bendición. Señor, bendice a la iglesia y bendice cada amigo que ha de escuchar la enseñanza. En el nombre de Jesús, danos crecimiento espiritual en todos los aspectos. Bendice nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Denle ese aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya. Amados hermanos, la paz de Cristo para cada uno de ustedes. El Señor Jesús les bendiga de una manera especial. Gloria al Señor.